Voy a pedir antes que nada que oren por mí. ¿Saben por qué les digo? Porque todos tenemos acceso al lugar santísimo. Todos podemos entrar y hablar con Dios. Entonces, por favor, oremos y oren por mí, por favor. Bien, amante Padre, que estás en gloria, Señor. Estoy aquí ante tu presencia, Señor, y gracias porque tú me permites estar acá, Señor, para poder compartir tu palabra, para poderle enseñar, Señor. Yo te pido que tú me uses, Señor, como un vaso, Señor. Y gracias, Padre, porque tú eres fiel, Señor, y gracias porque tú permites que yo pueda aprender también, Señor, para que yo pueda compartir y haz que mis hermanos también sean unos hacedores de tu palabra, Señor, no solamente oidores olvidadizos, Padre. En tus manos ponemos esta actividad, esta enseñanza, Padre. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén. Amén. Fíjense que yo, les quiero contar algo. Según la voluntad del hombre, a mí no me tocaba compartir hoy. Pero según la voluntad de Dios, sí, ¿verdad? Y así es, pues, en la voluntad permisiva de Dios, pues, permitió que yo estuviera acá. Y la verdad es que nosotros tenemos que estar dispuestos a todo, ¿no es cierto? Mire, yo me recuerdo bien porque fue hace un año. Para estas fechas, yo estaba en Guatemala. Yo llegué el sábado a las 2 de la mañana, y usted sabe, y dije, en lo que llego a mi casa y todo, pues ese sábado digo yo no me comprometo a nada, voy a agarrar libre. Y el domingo también lo voy a agarrar libre, no, nada, yo no voy a ir a compartir a ningún lado. Esos eran mis planes. Pero miren, para no cansarle, ya a las 9 de la mañana yo iba para Quetzaltenango, hay que manejar como 3 horas y media más o menos. Y mire, para la gloria de Dios, visitamos una casa y ahí varios aceptaron y reconciliaron. Y al día siguiente, domingo, pasamos otra vez visitando 2 casas y fue de mucha bendición. Les cuento, porque uno hace sus planes y a veces los planes de Dios son diferentes, ¿verdad? Bien, ahora vamos a continuar con el libro de Efesios. Vamos por el capítulo 2, nos quedó pendiente una parte y vamos a terminar esa parte que nos tocó. Va a ser Efesios 2 del 19 al 22. Vamos a ir leyendo, vamos a leerlo del 19 al 22. Por favor, Efesios 2 del 19 al 22. ¿Me avisan cuando estén listos? Ok, dice, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo el principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Pues, mire, me llamó la atención la palabra extranjero. Extranjero quiere decir que es alguien que no habita ahí. En ese entonces, un extranjero era una persona que no tenía derechos que tienen los ciudadanos, similar acá. Un extranjero, cuando nosotros venimos, no tenemos derechos que tienen los ciudadanos, aclarando. Así tenemos derechos, ¿verdad? Entonces, aquí dice que somos extranjeros. Y la otra palabra que me llamó la atención es advenedizos. Advenedizos es lo que somos nosotros. Nosotros no somos de acá, somos diferentes culturas, diferentes costumbres y a veces nos miran como raros, ¿no es cierto? A veces nos miran así, pues así es igual. Advenedizos, yo me identifico con este grupo. Entonces, ya no somos ni extranjeros
ni gente rara, ni advenedizos, sino que somos mire esta palabra, conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Esa palabra para que la entendamos mejor, si ustedes van a comprar algo, vamos a poner a Brian. Brian él lo compra, él es el deudor. Pero yo vengo y él me dice, mira, ¿será que me querés ser fiador? Entonces yo soy el co-deudor. Si él no paga, yo pago. ¿Verdad? Entonces eso quiere decir que nosotros somos conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Gloria a Dios, ¿verdad? Y el 20, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Aquí se refiere a los apóstoles y a los profetas del Nuevo Testamento, no del Antiguo Testamento. Se recuerda que más adelante dice de que a unos apóstoles, otros profetas y otros maestros. Sí, han leído eso, ¿verdad? Entonces se refiere a los profetas de acá. ¿Quién va a ser la principal piedra? Siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. En otro lado dice la piedra que los edificadores y constructores desecharon. ¿Se han leído eso? ¿Y saben la historia de eso? No la saben. Les pregunto porque aquí pueden participar. Si alguien sabe, ¿por qué dijeron así? ¿No? Yo tampoco. No, mire, estaban construyendo el templo, ¿verdad? Y fíjense que construían las piezas, las tallaban las piedras, las tallaban re bien para los que estaban de construcción, que solo metían, las ensamblaban y quedaban bien, ¿sí? Así fueron como cosas. Pero llegó una piedra que esa no cuadraba en ningún lado. Sí, imagínense, no cuadraba en ningún lado. Entonces dijeron los constructores, esa piedra no sirve, tirémosla, y la tiraron. Bueno, siguieron construyendo y se dieron cuenta de que faltaba una piedra. Y dijeron, bueno, ¿qué pasó? Pero ese entonces no había teléfono, ¿no? Sino que, bueno, tenían que mandar a un mensajero, iba. ¿Y qué pasó con la piedra? Nosotros se la mandamos. No, pues si no la tenemos, se la mandamos. Y bueno, y regresaron. ¿Y qué pasó? ¿Qué te dijeron? ¿Que ya va a venir la piedra? No, ellos dijeron que ya la mandaron, pero si no la tenemos. Entonces alguien se recordó, fue la piedra que nosotros dijimos que no servía y que nosotros la desechamos y la tiramos al barranco, por decir algo, ¿verdad? Esa piedra, a eso se refiere la piedra que los constructores desecharon. Esa es la piedra del ángulo. Pues vamos a volver otra vez. Esa es la principal piedra del ángulo, que ¿quién es? Jesucristo mismo. Vamos en el 21. En quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Mire, qué palabras miramos ahí. Lo comparan como un cuerpo. Aquí lo está comparando como un edificio. Pero, ¿qué tiene el edificio? El edificio somos nosotros, que tiene que estar bien coordinado. ¿Qué quiere decir? Que nos tenemos que poner de acuerdo qué es lo que vamos a hacer. Tenemos que coordinar. ¿Han visto ustedes cuando hay competencias de lanchas, llamémosle lanchas, no sé cómo le llaman, que van remando, ¿cierto? Van varios y uno los va dirigiendo. Pero mire, ellos llevan una sincronía, ellos están coordinados. Pero ¿qué pasa si uno le da más fuerte de este lado? Entonces ya se tuerce. Entonces hay que estar coordinados. Entonces tenemos que estar coordinados, y si nosotros estamos coordinados, vamos a crecer, ¿verdad? Para hacer un templo, ¿qué? Santo, ¿en quién? En el Señor. ¿Y santo qué quiere decir? Apartado. Bueno, ¿están conmigo? Y luego el 22 dice, en quien vosotros también sois juntamente edificados
para morada de Dios en el Espíritu. Entonces nosotros somos morada de Dios, ¿en qué? En el Espíritu. ¿Qué dijo Jesús? Que era necesario que Él se fuera, porque si Él se iba, iba a mandar a un consolador. ¿Y quién es el consolador? El Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es el que mora en nosotros. ¿Cierto? A veces nos sentimos solos, pero no estamos solos. El Espíritu Santo está en nosotros. Bueno, ahora vamos de lleno al 3. Perdón, ese me gusta mucho y yo aprendí bastante porque dice el misterio revelado. Mire, cuando nosotros, y me recuerdo que yo leí un libro que ese era de misterio. Y era, porque eso es lo que entendemos, ¿cierto? Cuando oímos la palabra misterio, pensamos que es algo, una película que tiene misterio. El misterio era que se había perdido un instrumento musical y después que habían asesinado a alguien, pero no sabían quién era. Habían sospechosos, pero no sabían. Ese es el misterio según el mundo, según este mundo moderno. Pero acá no se refiere a ese misterio. ¿Y qué es misterio? Es algo que está escondido que va a ser revelado. Sí, es como que yo ponga algo aquí, ¿verdad? Ustedes no saben qué hay, pero yo vengo y quito, ya entonces ya no es misterio. ¿Por qué? Porque ya fue revelado por ustedes. ¿Estamos ahí? ¿Tenemos la idea? Entonces, este capítulo 3, el versículo de 1 al 4, trata de la explicación de lo que es el misterio. Y luego del 5 al 13, trata la definición del misterio. Y luego del 14 al 21, trata de la oración que hizo Pablo. Pero en eso hay una pausa. Yo creo que me pongan atención. Igual que los que nos están viendo a través de las redes, pues que se echen una subpausa, que dejen de hacer por lo regular. La gente que está en casa está haciendo oficio. Entonces lo que yo les sugiero es que se echen su pausa, que se sienten, que agarren sus Biblias y que lean conmigo para que podamos aprender. ¿Ya? Dice, por esta causa, dice, yo Pablo, estamos leyendo el 3:1. Por esta causa, yo Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles. Y ahí se echa hay un paréntesis ahí. Hay un paréntesis desde el 2 hasta el 13. Y luego viene al 14 y continúa otra vez en el 14. Pasemos al 14. Vamos a regresar, pero para que tengamos una idea. Dice, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, ahora volvamos otra vez al 2. Al capítulo 3, vamos al versículo 2. Si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para vosotros. Esa palabra que se refiere aquí, administración, no es más que la dispensación. ¿Están conmigo? Yo les digo para que no nos... Y ya que estamos acá, me refiero a Efesios, vayamos a Efesios 1:7. Efesios 1:7, por favor, dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según la riqueza de su gracia. Perdón, el 1:9. Dando a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Ahí está, ya no sabía, ahí nos mencionó acerca del misterio. Luego volvamos otra vez al 3. Dice, por su revelación, el 2 va, si me habéis es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros. Y se recuerda, volviendo otra vez, lo que Pablo se encargó de los gentiles. Él habla acá en una de sus cartas que él se encargó
de los incircuncisos y Pedro se encargó de los circuncisos. En otras palabras, de los judíos y de los gentiles. Ahí había una gran separación, pero en el capítulo 2 lo leímos, que había una, imaginemos de que aquí están los judíos y aquí están los gentiles y aquí había una pared. Pues esa pared fue quitada. Y esa pared fue quitada. Y ese es el misterio, aunque no lo crean. Ahí nos vamos a seguir leyendo. Ahora 3, que por revelación fue declarado el misterio como antes lo he escrito brevemente. Se refiere al capítulo anterior. Vamos al 4. Leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Sigue todavía. Ahora, ya aquí ya empieza la definición del misterio, que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, porque eso no fue revelado en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento no había una iglesia, ¿sí? No había una iglesia. Si muchos dicen que la iglesia se inició con Adán y Eva, no es cierto. La iglesia se inició en el Nuevo Testamento, se inició en el Pentecostés, ¿sí? Y ahí vamos a ver adelante de que hay 3 grupos. Pero vamos a ir un poquito más despacio, ¿verdad? Bueno, sigamos leyendo. Que a los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y compartícipes de la promesa de Cristo Jesús por medio del Evangelio. O sea que estamos unidos. Hay 3 grupos, ¿sí? Están los judíos, los gentiles y la iglesia de Cristo. No hay un cuarto grupo. ¿Sí me explico? Hay 3 grupos. Yo antes estaba confundido y le decía, se lo dije al hermano Rolando, que es era el pastor de Guatemala, que fue mi padre espiritual. Yo le decía, mire, nosotros somos gentiles. Me dice, no, me dice, no somos gentiles. Entonces nosotros, está el pueblo de Israel, repito, los gentiles y la iglesia de Cristo. ¿Están conmigo? Bueno, continuamos. Bueno, sí se recuerdan el carcelero de Filipos, ¿va? Que vino Pablo y le habló y le dijo, si crees en el Señor Jesucristo y serás salvo. Y él creyó. Entonces también es para los gentiles, es para nosotros, ¿verdad? Y esto dice en el versículo 3 que fue revelado. ¿A quién le fue revelado? Le fue revelado a Pablo. ¿Y cuándo le fue revelado a Pablo? Cuando él se convirtió. Sí se recuerda que él se convirtió. Leamos en Hechos está. Hechos 22, 17. Cuando él se convirtió, a él le fue revelado. A él le fue revelado ese misterio. Dice, y me aconteció, vuelto a Jerusalén, que orando en el templo me sobrevino un éxtasis. Y le vi que me decía, date prisa y sal prontamente de Jerusalén, porque no recibirán tu testimonio acerca de mí. Bueno, entonces ahí, ¿a quién le fue revelado? Le fue revelado a Pablo, ¿cierto? Y eso ese misterio no se le reveló al Antiguo Testamento ni a otras generaciones, sino se le reveló ya a partir de la iglesia de los Hechos, ¿verdad? Que habla de los Hechos. Se recuerdan que antes de Adán y Eva para Abraham, 2000 años. De Abraham para Jesucristo, 2000 años. No, perdón, habían gentiles, ¿verdad? De Adán para Abraham, gentiles. De Abraham para Jesucristo,
habían judíos y gentiles. Pero ahora de Jesucristo para el rapto, ahí tenemos los tres grupos. Están los judíos, los gentiles y la iglesia de Cristo. ¿Están conmigo? Que la iglesia de Cristo está construida por judíos y gentiles, ¿verdad? Bueno, sigamos entonces. Vayan conmigo a Colosenses 1:26, por favor. Mire, dice, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, habla pasado, ¿verdad? Pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. Y ha sido manifestado a nosotros también. Mire, gloria a Dios, ¿verdad? Y lo que les quiero decir es de que antes pensaban de que solo era para los judíos, ¿cierto? Solo para ellos nada más. Pero no, en Abraham dice ¿cuál fue la promesa de Adán? En ti serán benditas todas las familias del mundo. ¿Sí me explico? No es solo judíos. Y tengo varios versículos, pero vamos a leer Zacarías 2:11. No voy a leer todos, para ser un poco más breve. Por favor, Zacarías 2:11. Y después de esto, ahí está lo que es el misterio. Ahí estamos. Gracias. Y se unirán muchas naciones. Miren, ¿a quién? A Jehová. En aquel día, y me serán por pueblo y moraré en medio de ti. Y entonces conocerás que Jehová de los ejércitos me ha enviado a ti. Entonces es para todos. ¿Ya? Si vamos a Juan 1:1 dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y más adelante el 12 o el 14 dice, y el verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, ¿verdad? Es Jesucristo. Y luego dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos aquellos que le recibieron se les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Pero, mire, algunos teólogos me van a volar la cabeza. Bien, ¿por qué? Porque a los suyos vino, dicen que es al pueblo de Israel, no, a los suyos vino a su creación. Y vayamos para no parafrasear. Porque si no, entonces no habría misterio, ¿verdad? Yo tenía un maestro y me decía, usted lo que hable lo tiene que confirmar. Leamos el 9, para que usted sabe que hay que leer el contexto. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Luego el 10, en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, Jesucristo, pero el mundo no le conoció. Esta habla del mundo, ¿cierto? Y luego digo, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos aquellos que le recibieron se les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Y a qué me refiero? ¿Qué dice Juan 3:16? Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces es todo el mundo, no se está limitando a solo un grupo. ¿Sí están conmigo? Bueno, ahora, ¿qué es misterio? Misterio es que los gentiles
y los israelitas están colocados en una misma base por fe en Cristo y forman parte del mismo cuerpo, y ese cuerpo es la iglesia. ¿Y quién cree que es la cabeza de la iglesia? Es Cristo. Sí entendimos lo que es el misterio. O se los digo otra vez. Ok, mire pues, el misterio es que los gentiles, están los gentiles acá, y los israelitas, hagan casi cuenta los que saben de metales, que sean una amalgama, como que metamos cobre y plata, y por cierto, eso es lo que hacen con el oro, ponen un metal y ponen oro y sale una pieza de oro, pero no es oro puro, ¿sí? Entonces los israelitas y los gentiles lo forman juntos, y esos juntos, ¿qué forman? Se hace una amalgama, ¿sí? Y hacen un solo cuerpo, y ese solo cuerpo es la iglesia, y siendo Cristo la cabeza. Ahora sí están conmigo, ¿verdad? Bien, vayamos al versículo 7. Del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia que me ha sido dado según la operación de su poder. Vamos a ir al 8 y el 9. Ahí habla Pablo, él dice que él es el menor. Lo vamos a leer, el 8. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Dios. Mire, Pablo es una persona humilde. Él no dice, mire, él dice, yo soy el más pequeño. Pero ¿por qué dice que soy el más pequeño? Porque recuerdan que él persiguió a quienes persiguió a la iglesia, y a quien persiguió a Jesús. ¿Por qué? Porque nosotros somos parte de la iglesia. ¿Y qué dijo Jesús? ¿Por qué me persigues? ¿Sí? Y no es que él estaba persiguiendo literalmente a Jesús, no, pero estaba persiguiendo a los cristianos. Igual cuando dijo Jesús, estuve enfermo y no me visitaste, estuve en la cárcel y no viniste a mí. Pero cuando tú estuviste en la cárcel, entonces cuando nosotros lo hacemos al prójimo, es como lo que estuvimos haciendo a Dios, ¿verdad? Volvamos entonces. Él viene y él se humilla, no dice yo soy grande, a pesar de que él era un fariseo, de los fariseos, era una secta muy estricta. Él estudió bastante, fue Gamaliel uno de sus maestros, una persona así, si lo pasamos ahora, él tenía doctorados. Entonces él aprendió bien, tenía conocimientos, muchos conocimientos. Muchos dicen que no, pero yo digo que él tenía conocimientos hasta en filosofía. Bueno, sigamos adelante. Y luego dice el 9, y de aclarar a todo lo que ha sido de la dispensión del misterio escondido desde los siglos en Dios que crió todas las cosas. Pero antes, perdón, me estaba saltando. Dice el 8, a mí que soy menos de los más pequeños de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Esa palabra inescrutables es algo que no se puede ver. Nosotros no lo podemos ver. Es grandísimo, pero no lo podemos ver. ¿Ok? Ahora vamos por el 10. Del 10 al 12 es el propósito que Dios había planeado desde el principio y que tenemos libertad, ¿verdad? Vamos a leer el 10. Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestados en los lugares celestiales. El 11. Conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor.
estamos. Ahora vamos. Ahora dice el 11, vamos a repetir, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor. 12, en quien tenemos seguridad y acceso, confianza por medio de ¿qué? De la fe en quién, en Él. Por lo cual pido que no desmayes a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. Él estaba preso, pero ustedes sabían que primero les pegaban en la espalda, luego les ponían grietas en los pies y en las manos. No era fácil, pero él lo hacía con gozo, aunque no me lo crean, porque recuerda que en la cárcel él cantaba también, y ahí fue donde fue escritas estas cartas. Entonces siempre hay que convertir, mejor dicho, lo negativo en positivo, ¿verdad? Porque todo tiene un propósito, ¿verdad? A veces nosotros no entendemos, estamos pasando por circunstancias y no decimos por qué. No te decimos por qué, sino para qué. Porque todo tiene un propósito. Y a veces nos prueban y nos sirve para que pasemos esa prueba y que nos lleve a otro nivel, ¿verdad? Ahora vamos al 14. Ahí el 14 es la oración de Pablo. Mire, pongámosle atención a las palabras. Por esta causa doblo mis rodillas. Miren, ¿qué es lo que tenemos que hacer cuando hablamos con Dios? Perdón, tenemos que doblar nuestras rodillas. ¿Y eso qué quiere decir? Sumisión, ¿verdad? Sumisión, estamos sometidos a Dios. Y miren la otra palabra. La otra palabra que utiliza es Padre. Miren, ¿y qué significa eso también? Eso también es sumisión. Porque cuando uno dice Padre, entonces nosotros nos estamos sometiendo a Él. Ahora mi pregunta es, ¿quieren someterse a Dios? ¿Están sometidos a Dios? Sí, porque a veces nosotros, le pedimos a Dios, ¿verdad? Y a veces pensamos que Él no nos que no nos concede nuestras peticiones o nos va mal. Pero ¿saben por qué es? Porque no escuchamos la voz de Dios. Hacemos lo que nosotros queremos y a veces hasta le queremos ayudar a Dios y Dios no necesita de nuestra ayuda. Pero si nosotros nos sometemos a Dios, podemos escuchar la voz de Dios. Y si le somos fieles a Dios, vamos a ser exitosos en esta vida. Y recuerden también que nuestra ciudadanía no está acá. Nosotros solo somos pasajeros, ¿verdad? Yo les pregunto a varios, ¿cómo está su cuenta en el banco aquí? Posiblemente tenga mucha plata. Pero si les hago la pregunta, ¿cómo estará su cuenta en el reino? No tenemos nada. O tenemos mucho, ¿verdad? Entonces, si nosotros le somos fieles a Dios, ¿usted cree que Dios no cumple sus promesas? Prométale usted a un niño algo. Usted le dice a un niño, te voy a llevar a comer un helado, por decir algo. Y el niño le dice, ¿te recuerdas que me dijiste que me ibas a llevar a comer un helado? Al niño no se le olvida, ¿cierto? Si a un niño no se le olvidan las promesas, ahora Dios cree que se le olvide sus promesas. ¿Verdad que no? Pero cada promesa también tiene sus requisitos, ¿verdad? Si nosotros cumplimos los requisitos, si nosotros nos sometemos a Él, somos sumisos y le somos fiel a Él, pues Él va a ser fiel también. Y aunque la palabra de Dios, mire, vamos a ver más adelante, de que Él permanece fiel aunque nosotros seamos infieles. Vamos a ver
más adelante cómo es el amor de Dios. El amor de Dios es grande. Bueno, vamos a leer el 15. De quien toma nombre toda la familia de los cielos y en la tierra. Y aquí dice, para que os dé, vamos al 16, para que os dé conforme a la riqueza de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior. Mire, pero ¿por qué? Por su espíritu. Todo va por dentro, es nuestro corazón, mire. Porque la riqueza dice, para que os dé conforme a la riqueza de ¿qué? De su gloria, mire. El ser fortalecidos con poder en el hombre interior, o sea que para nosotros, ¿por qué? Por el espíritu. Y vamos a seguir leyendo. El siguiente, por favor. Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigaos y cimentaos en amor. ¿En quién tenemos que estar cimentados? En el amor. Y aquí vamos a ver lo que es el amor en el siguiente. Y seáis plenamente capaces, mire, de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud y la profundidad y la altura. Mire, para los que saben de construcción, se recuerda que nosotros a veces hay que medir, ¿cierto? Tenemos que medir el ancho, la longitud y la altura. La profundidad depende de lo que estemos haciendo, ¿verdad? Pero mire, ese es el poder de Dios. Mire, el poder de Dios, la anchura, mire, que dice Jesús, yo soy la puerta, que por mí entrare será salvo. Pero también habla del amor de Dios. Mire cómo es el amor de Dios. ¿Han escuchado la alabanza que dice, tan alto? Si se recuerdan, mire, así es el amor de Dios. El amor de Dios es grande, que no se puede comparar, ¿verdad? Y vayamos al 18. Ese es el 18, al 19. Y de conocer el amor de Cristo, mire, que excede a todo conocimiento, para que sea lleno de toda la plenitud de Dios. Mire, que seamos llenos, que estamos llenos de la plenitud, que hasta rebalse el amor de Dios. Entonces, ¿qué pasa? Si nosotros estamos llenos de amor, ¿qué es lo que vamos a dar nosotros? Amor, ¿cierto? Pero ¿de qué sirve que yo ame a mis hijos? No es que no sirva a eso, no me refiero. Es fácil amar a mis hijos, ¿cierto? Pero también tenemos que amar a las demás personas. Pero a veces dicen, no, es que el carácter de... No importa. Tenemos que amar a esas personas. Porque si no la amamos, si dice que decimos que amamos a Dios, que no lo vemos, ¿cómo vamos a amar a nuestro prójimo que vemos? ¿Verdad? Y el siguiente. Dice, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos, según el poder que está en nosotros. Mire, Dios, a veces nosotros, miren, no pedimos, perdón, no tenemos porque no pedimos. Y a veces tenemos una fe fluctuante, ¿sí? Le pedimos a Dios, Señor, yo sé que tú lo vas a dar, y dice, Dios, si no me lo da, tal vez no me lo va a dar, quizá me lo dé. Entonces no tenemos fe. Le pedimos a Dios, Señor, por favor, dame tal. Digo, ¿será que me lo da? Entonces somos fluctuantes. Pero mire, dice que conforme tu fe, así se hará. Mire, yo tengo dos experiencias. Yo me recuerdo que llegó una señora a la célula y me dice, yo quiero que ore por mí porque yo mañana voy a, eso fue allá
voy a pedir mi visa. Mire, oramos por ella. Mire, por fe su visa se la van a dar. Y mire, y se la dieron. Bueno, luego otra persona llegó a la célula. Mire, yo quiero que oremos por mi hija para que ella, no, perdón, quiero que oremos por mi hija porque ella va a ir a pedir su visa. Y ¿sabe qué me dijo ella? A ver si se la dan. Entonces, ¿cree usted que ella tenía fe? No tenía fe. Entonces hay que tener fe. Entonces, dice, volvamos otra vez, dice, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que pedimos. A veces nosotros pedimos algo y Él nos da algo mejor. ¿No les ha pasado a ustedes eso? Ustedes le piden, Señor, nosotros los guatemaltecos todo lo minimizamos. Decimos, mire, yo tengo mi carrito, yo tengo mi casita, que es mi pancito, que todo lo hacemos disminutivo. Y a veces decimos, mire, Señor, yo quiero mi carrito, aunque sea una mi carcacha, pero quiero mi carrito. Entonces, y mire, ¿cree usted que así hay que pedir? No, Señor, yo quiero mi carro. Mira, uno tiene que ser específico. Señor, yo quiero mi carro. Yo quiero mi carro japonés, ¿verdad? Japonés que sea bueno para la nieve, porque aquí estamos en Nueva, que sea bueno para la nieve, que sea 4x4. Entonces, ustedes son específicos, Dios les da. Y tal vez si ustedes quieren un carro, mire, yo quiero un carro que no sea muy viejo. Mire, Dios le da un carro moderno, porque Él le da más de lo que nosotros pedimos. Pero tenemos que tener fe, ¿verdad? Entonces, ya para concluir, dice, a Él sea la gloria en la iglesia en Cristo Jesús por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Y miren ustedes, ¿saben qué quiere decir amén? ¿Qué quiere decir amén? Dígame, no, así sea, así es, perdón. ¿Alguien más tiene alguna otra? ¿Alguna otra, perdón, algo diferente? ¿No? Miren, pues. Amén. O sea, Él está haciendo esta oración, ¿verdad? Y la termina con un amén. Amén quiere decir creer en la verdad. ¿Sí? Creer en la verdad. Y someterse a la verdad. ¿Están conmigo? Mire, Dios nos llama al éxito si obedeces a Dios. Porque tomamos a veces decisiones equivocadas. Decimos, no nos escucha. Perdón, no estás escuchando la voz de Dios, perdón. Pero recuerden de que Dios restaura lo que el enemigo destruyó. Ahora mi pregunta es, ¿estás dispuesto a la autoridad de Dios? Porque a veces nosotros queremos que Él nos dé. Pedimos, ¿verdad? A veces nuestras oraciones pareciera como que fuera una lista de deseos, pero no nos sometemos a la autoridad de Él, ¿verdad? Entonces, tenemos que someternos a la autoridad de Él. Se recuerda que Kevin decía que habla mucho en Cristo, ¿sí se recuerda que Efesios habla en Cristo? Pues vamos a ver, estamos en el capítulo 3, según el versículo 4 habla de su ministerio. Vamos a ver el 4, por favor. Dice, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el ministerio de Cristo. Vamos al ministerio de Cristo. Luego el versículo 6 es en su promesa, en que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de las promesas. ¿En quién? En Cristo Jesús. Vayamos, creo que es el 6 también. Sí, correcto. Su evangelio. Que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de las promesas de Cristo Jesús
por medio del Evangelio. O sea que también está ahí, lo menciona. Ahora también en sus riquezas, versículo 8. ¿Qué dice? A mí, que soy el menos, el más pequeño de todos los santos, me fue dada a esta gloria de anunciar entre los gentiles, que dice ahí, el Evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Amén. Ahora vamos en el 11, ya para concluir. Estamos hablando en Cristo, ¿va? O de Cristo, conforme el propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor. Aquí está su propósito, ¿verdad? Ahora su poder, ahí está mismo en el 11. Conforme el propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor. Ahora el 19, por favor. ¿Qué dice el 19? Eso es su amor. Y de conocer el amor de ¿quién? De Cristo, que excede a todo conocimiento, para que sean llenos de toda la plenitud de Dios. O sea que Dios, su amor es tan inmenso, su poder también, y nosotros también podemos ser llenos, pero siempre y cuando nosotros seamos sumisos a Él, ¿verdad? Nos arrodillemos y le digamos Padre. Que dijo Jesús, todo lo que le pidieres al Padre en mi nombre os será dado. Entonces, ¿será que Jesús está de acuerdo con lo que yo voy a pedir? ¿No será que yo estoy pidiendo por vanagloria? Porque a veces nosotros así somos, nos pedimos por vanagloria. Bien, hermanos, terminamos con el capítulo 3 y seguimos el 4. Si no me equivoco, te toca a Brian. Ven, yo dejé la hoja de preguntas, pero las tengo en la mente. Pero antes de eso, no sé si tienen preguntas, ya que ahorita vamos a entrar a la sección de preguntas. Si no las sé, traemos las respuestas dentro de 8 días. Así que, me ayuda, aquí tengo a 2 pastores que me pueden echar la mano. ¿Tienen preguntas? ¿No? ¿De este lado? ¿No tienen preguntas? ¿Aquí en medio tampoco? Bueno, vos, Brian, perteneces a este lado. Entonces, cuando digas este lado, son de este lado. ¿No hay preguntas? Ay, Dios. Bueno, ahora, entonces, si no hay, yo les voy a hacer preguntas. ¿Qué entienden ustedes por el misterio? Según lo que vimos hoy. ¿No? Sí, pero según lo que vimos hoy. ¿Se recuerda lo que yo les dije, que era misterio? Sí, dígalo sin pena, hermana. ¿Cómo se llama? Mire, soy malo por el nombre, se lo dije. Dígalo, hermana, yo le ayudo. El misterio que los dos, los dos pueblos eran, como decir, diferentes. Sí, correcto. ¿Y quiénes son los 2 pueblos? Ayúdenle, ayudémosle. ¿Ah? A los gentiles. Los gentiles y los judíos. ¿Qué pasa? Los gentiles y los judíos Hicieron una sola. correcto, es cierto, hicieron uno solo, fueron formados parte de un cuerpo, por así decirlo, y en ese cuerpo, ¿quién es la cabeza? Cristo. Jesús. También. Entonces sí están. ¿Y quién es la piedra angular? ¿Ah? Muy bien, este no se durmió, ¿eh? Este sí, no se durmió.
digo a ustedes, ¿no tienen preguntas? ¿No? Bueno, entonces los dejamos ahí. Cabal el tiempo que yo calculaba, unos 45, ahí terminamos. Entonces, vamos el domingo. Y les cuento que este mes de marzo va a ser de bendición. ¿Y saben por qué? Porque fíjense que en mi trabajo a veces hay una semana. Dicen la semana de la enfermera, la semana del doctor, la semana... Aquí no vamos a tener una semana. Aquí vamos a tener un mes de pastores. Porque van a estar predicando solo pastores el domingo. Tenemos invitados. Y tenemos de todos lados. ¿Ya? Entonces... ¿Perdón? Sí, para la gloria de Dios. Tenemos invitados. Va a venir el pastor Tomás también, va a estar acá. ¿Ah? No, yo les digo. Va a estar el pastor José Mejía también. Yo les digo, va a estar la pastora Beatriz, va a estar la pastora Candy y va a estar el pastor Frank también. Ya les dije, después no me pregunten quién va, ustedes ya saben quiénes están. Así que es una bendición, ¿verdad? ¿Verdad? Para la gloria de Dios y sigamos orando unos por otros, ¿va? Sigamos orando por Maná de Vida Eterna y también por la situación, ¿verdad? Mire, no nos dejemos llevar por las noticias y todo, sino confiemos en Dios, ¿sí? Confiemos en Dios y Él tiene el control, pase lo que pase, estamos con Dios. Y donde nosotros vayamos, Dios está con nosotros, porque a veces las noticias lo ponen, y hay gente que es muy negativa también. Entonces, mire, lo bueno, quédense con Él, y lo malo, desechen. Amén, yo creo que estamos. Bien, nos despedimos de las redes, los esperamos el domingo y que Dios